Laura, ¿quieres probar tu micrófono, porfa? Laura, ¿me escuchas? Quienes estamos en la reunión y tienen su cámara encendida, pongan el pulgar arriba si me escuchan. Gracias. Se escucha bien. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Lupita? No, Arelia. Gracias. Lupita, ya te ves.
Aquí. Asómate. Voy a traer mi banquito. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Eh, pues vamos a iniciar la sesión de hoy. No sé si todos me alcanzan a escuchar. Igual si alguien tuviera alguna dificultad, puede escribir en el chat. Igual las indicaciones, Ana, hace un momento nos escribía los micrófonos silenciados. Creo que casi de todos ya está. Por ahí veo de una persona, creo que todavía hace falta, igual para que lo chequen. Si tienen dudas de la presentación, de lo que del tema que se va a ir abordando, podemos estar utilizando el chat ahí para que se vayan registrando las preguntas y al finalizar se las podemos realizar a Laura, que es la ponente de hoy. Y bueno, pues sin más, me gustaría presentar a la ponente de hoy, que nos va a presentar pues un tema bastante interesante. Ella es Laura Flores, es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Su formación académica y orientación profesional han tenido como eje la inclusión. Ha realizado investigación en temas de género, vejez y discapacidad en relación con el arte y el acceso a la información. Su expresión laboral ha sido en el ámbito público, primero en el sector bibliotecario y luego en la administración pública. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre el acceso a la información pública para las personas con discapacidad y la tercera edad. Pues sin más, damos la bienvenida a la licenciada Laura y pues esperemos que nos sea de bastante provecho esta ponencia. Bienvenida, Laura. Hola, gracias, Iraís. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí pueden ver la presentación que estoy compartiendo? Sí, en ambos casos. Ah, muy bien. Entonces empezamos. Bueno, quiero comenzar disculpándome por lo rudimentario de mi PowerPoint. Es algo que nunca se me ha dado, pero bueno, en todo caso me enfoqué más como en los contenidos. Y quería también que fuera como una presentación muy legible, digamos, más legible que bonita, ¿no? Para que no haya problemas de comunicación. Entonces, bueno, ahora sí, formalmente. Buenas noches a todas y todos. Es un gran gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y compartirles un muy compacto sumario de lo que este tema concierne. Y pues realmente es muy poco el tiempo, entonces sí va a ser como compactar toda la información. Es un tema súper amplio y espero pues nada más abrir una ventana para que ustedes se aventuren a investigar más al respecto, ¿no? Entonces también quiero decirles que debido a lo inabarcable del tema, me voy a demorar un poco más de lo normal en la introducción.
Esto debido a que considero que lo más importante antes de aproximarse a este tema tan complejo y tan amplio es partir de la problematización de los distintos enfoques, aspectos, estilos que uno puede encontrarse en la literatura. El resto pues se va a dar solo, digamos, orgánicamente con las propias lecturas que ustedes vayan haciendo, ¿no? Y las propias cosas que ustedes vayan pensando e identificando, ¿no? En su, digamos, su historia de lectura, ¿no? A lo largo de sus vidas. Ahora, la primera pregunta que quiero que nos hagamos es esta. ¿De qué podemos hablar con respecto al adulto mayor y la vejez en relación con la literatura? Entonces, tenemos la literatura, ¿no? Y tenemos el análisis de un texto literario. Hay cosas que afectan nuestra lectura, nuestra interacción y nuestra comprensión de los textos literarios. Hay cosas que están adentro de los textos y hay cosas que están afuera de los textos. Entonces, al interior del texto tenemos cosas como la temática y los personajes. Aquí, por ejemplo, en este tema sería pensar en la vejez como tema, en el envejecimiento como tema, la vejez siendo pues digamos, un estado, un presente, y el envejecimiento pues una transición, ¿no? un progreso, un proceso. En los personajes, por ejemplo, pensar en el adulto mayor como personaje de los textos literarios, o sea, cómo se los representa, qué acciones hacen, cómo se los caracteriza, cómo interactúan con el resto de los personajes, qué rol cobran de acuerdo a la temática. Y al exterior del texto también hay cosas que es necesario tener en cuenta, aunque estén, digamos, fuera, sí afectan el significado y sí afectan nuestra comprensión y nuestra investigación de los textos literarios. Eso es, por un lado, la recepción y por otro lado, la autoría. El asunto de la recepción tiene que ver con cómo leemos los textos literarios. En este caso, pensar en el adulto mayor como lector de textos literarios, que ese también es un tema muy inexplorado y que tiene mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y realmente falta mucha información al respecto, no se hace mucha investigación sobre esto, o sea, ¿cómo lee una persona ya grande? Y claro, también de esto dependerá si es una persona que apenas empieza a leer, si es una persona que ha leído a lo largo de toda su vida, etc. Y el asunto de la autoría también puede ser, por un lado, no es lo mismo leer un texto escrito por un joven que por una persona ya mayor. No es lo mismo que la persona ya mayor haya sido rica o haya sido pobre. No es lo mismo que la persona ya mayor sea mujer o sea hombre. Todas estas cosas influyen en los significados, en los contenidos, en los enfoques y en la perspectiva que nos abre un texto literario. Segunda pregunta. ¿Qué factores intervienen en la valoración de la vejez y de los adultos mayores en una sociedad dada? Entonces, estos son como los factores que quiero que tengamos en cuenta a lo largo de toda esta presentación y ustedes a lo largo de sus lecturas. Todo esto influye, ¿no? En la manera en que esta valoración está ocurriendo o la manera en que podemos percibirla a través de la literatura. Por un lado está el valor social que se le da a la vejez o a los adultos mayores, ¿no? Que esto tiene que ver con el rol que están cumpliendo en la sociedad, el rol sexual que se les adjudica, el rol afectivo, el rol de género, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, está el valor histórico. O sea, digamos, en un momento dado, en una sociedad dada, cuáles son las cosas que están antes y cómo han ido configurando determinada idea de, por ejemplo, un sector poblacional, ¿no? En este caso, o de una experiencia de vida. El valor económico, por ejemplo, que tiene que ver con la vida productiva y la importancia que le damos a la vida productiva, por ejemplo. Y los valores simbólicos, ¿no? Que en todo hay valores simbólicos. O sea, por ejemplo, la mujer tiene el valor simbólico de la dadora de vida, de la fertilidad, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y los adultos mayores, la vejez también cobra otros valores simbólicos, ¿no? Que tiene que ver más como con una idea de ciclos, o sea, la vida inicia, la vida se termina, la vejez es, digamos, el umbral a la muerte, etcétera.
Luego, preguntarnos, ¿qué factores intervienen en la representación de la vejez, de la vejez y de los adultos mayores en la literatura? Bueno, todo lo anterior que ya vimos, y además el valor estético, ¿no? ¿Qué es lo que se puede expresar estéticamente con relación a este tema? Bueno, aquí hay infinidad, digamos, de poéticas, de perspectivas, de corrientes literarias, de preferencias de un autor determinado, etcétera. Y también el valor personal e íntimo, ¿no? Un autor siempre va a tener una idea propia o una experiencia propia con relación a las cosas de las que escribe, ¿no? Ahora, un brevísimo recorrido histórico a partir de algunos ejemplos de la literatura. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que hay una inabarcable diversidad de enfoques, posturas, búsquedas estéticas, contextos ideológicos en la representación de la vejez y de los adultos mayores. Esto pues a todo lo largo de la historia de la literatura. Y digamos, esto es tan amplio como textos literarios pueda llegar a ver, ¿no? Si vemos cada ejemplo individual, cada uno aporta un rasgo distinto que lo diferencia de los otros textos literarios. Entonces yo en este caso recomiendo más utilizar un pensamiento inductivo para explorar este tema, es decir, reconocer las particularidades antes de aventurarse a pensar en las generalidades. Tomar un texto literario, quizá no tan ingenuamente, o sea, claro, sí saber, este libro fue escrito por tal persona, en tales condiciones, en tal año, etcétera, etcétera, ¿no? Tener como este contexto nos ayuda mucho a comprender lo que estamos leyendo. Pero también abiertos a percibir una peculiaridad, ¿no? Una particularidad, una pieza como muy, muy específica de todo un universo que conforme vayamos leyendo más y más, pues podemos reconocer ciertos factores en común, ¿no? Entonces puse esta diapositiva nuevamente porque quiero que volvamos a pensar en esto, analizar esto a la luz de los ejemplos que vamos a ver a continuación, porque esto nos va a dar una idea del estado axiológico de una comunidad dada, ¿no? A partir de un texto, es decir, del esquema de valores que se está manejando. Bueno, cabe aclarar que este conocimiento que podamos ir adquiriendo no es tampoco suficiente al momento de pensar la historia de la literatura ni la historia de las sociedades humanas en términos generales, ¿no? Es tan importante apreciar los puntos en común de distintas piezas literarias como darle mucha importancia a los puntos de diferencia y de contradicción entre unos y otros. Entonces, el primer ejemplo, Odiseo y Penélope de la Odisea, que bueno, este texto data del siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo VII a.C., y pues es algo muy, muy conocido que ustedes recordarán. Los personajes, esto ocurre cuando se supone que Odiseo tiene que regresar de la guerra de Troya y al final los dioses, como le traían ya saña, le ponen una serie de obstáculos que le impiden volver a casa, ¿no? Y por otro lado, en su casa está su esposa Penélope, que lo está esperando, ¿no? Entonces ella lo espera por 20 años y aunque tiene muchos pretendientes, y de hecho esos pretendientes empiezan como a minar la fortuna de Odiseo, ella no cede, ¿no? Ella sigue segura de que su esposo está vivo y esperándolo hasta el final. Y pues ya saben que empieza a tejer una tela que se supone que es para el sudario de Laertes, y en la noche deshace lo que teje durante el día, ¿no? Y entonces por eso prolonga la espera. Bueno, este
para los estándares del mundo griego, pues estos personajes ya son personajes viejos, ¿no? En un mundo donde pues la esperanza de vida es mucho más baja, donde ya a los 40 ya eres así como anciano y a los 60 eres directamente decrépito. Pues estos personajes ya están como en ese punto, ¿no? Sin embargo, este relato nos muestra la virtuosidad en la vejez, tanto del lado de Odiseo como del lado de Penélope. Odiseo sigue siendo un guerrero, sigue siendo fuerte, sigue siendo productivo, sigue siendo pues viril y enérgico y todos esos valores que normalmente se asocian a la hombría, ¿no? O a la masculinidad. Y esto es interesante también porque nos muestra un cachito del contexto, digamos, ideológico y cultural de este periodo en Grecia, donde realmente la vida productiva comienza cuando te conviertes en adulto. Digamos, la infancia es solo una preparación para la vida adulta. La vida productiva empieza cuando te conviertas en adulto y termina solo por enfermedad, discapacidad, locura o muerte, ¿no? Y esto lo podemos ver en diversos textos de la época y ejemplos también en ensayos y demás. Entonces, esto es muy interesante porque realmente no es la vejez como la concebimos hoy en día. El problema no es la vejez, el problema es la pérdida de los valores físicos, ¿no? Porque en realidad a lo largo de toda la vida productiva y de este esquema simbólico y de valores, hay una relación inquebrantable entre el cuerpo y el espíritu. Siempre que tu espíritu esté bien, tu cuerpo va a estar bien, y siempre que tu cuerpo esté bien, tu espíritu va a estar bien. Y de ahí la virtud, ¿no? Y todos estos valores que sabemos que los griegos tenían, como hacer ejercicio, alimentarse bien, estudiar, ejercitar algún oficio, ser como personas de talento y demás. Esto tiene que ver también con la manera en que ellos apreciaban, digamos, la realidad física corporal de los hombres, ¿no? De los hombres adultos, digamos. No tanto las separaciones como ahora tenemos como niño, puberto, adolescente, joven, joven maduro, viejo joven, viejo, no sé, ¿no? Ahora lo subdividimos mucho más. O sea, antes realmente esta salida de la vida productiva tenía más que ver con una evidencia tajante de la incapacidad física, y en ese momento ya sí te volvías como alguien fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a este ejemplo, a la diapositiva, vemos en Odiseo y en Penélope valores como la valentía, el conocimiento, la sagacidad, la fidelidad, la voluntad, la decisión, la paciencia y la ecuanimidad, que son valores que hoy en día no vemos como tan claramente asociados, quizá desde la literatura, por ejemplo, al adulto mayor, ¿no? Otra cosa importante para tomar en cuenta es que Odiseo, a lo largo de su travesía, es aconsejado por Atenea, que es la diosa de la guerra y de la sabiduría. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. La guerra, digamos, la expresión física del poderío, del dominio, también es la expresión física de la inteligencia, ¿no? Y vienen las dos cosas asociadas. Por un lado, o sea, la guerra, el cuerpo y el combate, y por otro lado, la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Y las dos cosas vienen de la mano. Lo vemos claramente en Atenea, ¿no? Luego, bueno, el segundo ejemplo, Abraham y Sara, que aparecen en el Génesis. Este relato fue escrito
bueno, esto es todo un tema, ¿no? De discusión y de investigación. Según la hipótesis de Wellhausen, también llamada hipótesis documentaria, pues el Génesis se compone de una serie de relatos que surgen de 4 fuentes diferentes y que fueron escritos entre el 950 a.C. y el 500 a.C. y luego recopilados y, digamos, corregidos y remasterizados ya hacia el 400, más o menos en el 450 a.C. Bueno, si se acuerdan de Abraham y Sara, ellos inicialmente tienen otros nombres. Es Abraham sin H, Abraham, y Sarai. Entonces, esto es interesante porque el cambio de nombre, por ejemplo, en la literatura otorga un valor simbólico muy importante, que es el del cambio de la identidad, ¿no? Entonces vemos que Abraham y Sara pues son un matrimonio y resulta que Sarai no puede darle hijos a Abraham, ¿no? Cosa que es como el pecado máximo para una mujer, de acuerdo con los valores de la época, porque pues la mujer es potencia reproductiva, ¿no? Y ese es como el rol que cubre. Bueno, esto pasa, Sarai pues ya resignada que no va a poder dar a luz, permite que Abraham tenga un hijo con su esclava, Agar, y de ahí sale Ismael, ¿no? Y también es interesante pensar en el desarrollo de personaje de Sarai, que en realidad es una mujer con muchos defectos, con muchas flaquezas, digamos, con pecado en ese sentido, tanto así que expulsa a Agar y a su hijo por envidia, ¿no? Por celos y por, digamos, movida por motivaciones mezquinas, ¿no? Entonces, vemos que está como toda una larga etapa de aprendizaje para Sarai y después ella tiene un encuentro directo con Dios. Después de ese encuentro directo, ya eso ocurre cuando ella ya, digamos, ha adoptado ciertas actitudes más virtuosas y ya ha corregido como sus defectos en pasado, y Dios le concede la maternidad a los 90 años, ¿no? Y el cambio de nombre. Entonces, esto es interesante porque nos habla de un aprendizaje, ¿no? Y de cómo el aprendizaje otorga un cambio de identidad. Sí se compone de tu nombre anterior, respectivamente Abraham y Sara, se componen de Abraham y Sarai, pero es una cosa nueva, ¿no? Y de cómo todavía en la edad adulta, en la edad avanzada, puedes tener estos aprendizajes y lograr como esta sabiduría y esta virtuosidad, ¿no? Entonces, pues se logra como el milagro máximo, que es que Sara pasa de la infertilidad a la fertilidad. Y pues vemos que no hay falta de potencia sexual ni de capacidad reproductiva en la vejez, que normalmente son como las cosas que están más asociadas, tanto a nivel simbólico como en cuanto al rol social, con la senectud, ¿no? Se logra una superioridad espiritual y bueno, también esto nos habla de una visión de la vejez en donde incluso en el umbral de la muerte hay vida, ¿no? O se puede dar vida. Esto es también muy trascendental porque es un relato fundacional, ¿no? De esta, digamos, de esta concepción nace Isaac y se empieza como con el linaje de los patriarcas, ¿no? Entonces es algo que está cimentado, digamos, en los textos bíblicos como parteaguas, ¿no? Entre la infertilidad y la fertilidad también a nivel del linaje del Dios, ¿no? Bueno, el tercer ejemplo, la Celestina de Francisco de Rojas, que fue escrita, bueno, en 1499, pero publicada en 1500,
Seguramente también es un ejemplo que les suena. Y pues, ¿quién es la Celestina? La Celestina es una mujer que fue prostituta, que tiene un prostíbulo, que tiene ahí a las chicas a las que vende, y pues también se dedica a armar ahí parejas, es como la alcahueta, y hace pociones, o sea, es bruja también, ¿no? Entonces, la historia va de Calisto, que es ese muchacho que ven ahí en la imagen, y Melibea. Él se enamora de la chica en cuanto la ve y le mueve el tapete, pero ella lo rechaza. Entonces él acude con la Celestina y ella pues hace sus cosas de bruja alcahueta y al final pues sí los junta, ¿no? Pero pues después pasan una serie de cosas que redundan, digamos, en el castigo, porque además ella está pues llevando a estos jóvenes, digamos, a involucrarse en cuestiones pecaminosas, ¿no? Entonces vemos que aquí se involucra un rol social de iniciación. La Celestina funge como la que inicia la iniciación sexual de los jóvenes y también los corrompe y los lleva hacia el vicio. También la Celestina pues era alcohólica, envidiosa, avara, soberbia, todos los pecados, ¿no? Y vemos también el estereotipo de la anciana amargada, alcahueta y entrometida, que eso va a continuar a lo largo de la literatura y hasta la televisión, las telenovelas, la cultura popular, etcétera, ¿no? Este ejemplo es muy interesante porque vemos también la diferencia entre el anciano varón y la anciana mujer, donde, por ejemplo, para el caso del varón, la vejez permite la entrada de un estado de sabiduría, de conocimiento, de un rol de maestro, de un rol de protector, de un rol de yo te voy a decir cómo son las cosas de la vida y te voy a transmitir mis aprendizajes. Y en cambio, para la mujer, el conocimiento no es algo bueno. La sabiduría no constituye un valor positivo, sino que se trata de brujería, de hechicería, de mañas, de cosas negativas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esta partición de género tiene mucho que ver con cómo se está presentando al personaje adulto mayor, ¿no? Bueno, lo del hedonismo, pecado y vicio, que también son como defectos de la Celestina, justamente porque la mujer no es un ser que esté pensado simbólicamente ni socialmente para el placer, ¿no? Entonces está mal que lo viva y que lo predique. Bueno, luego el cuarto ejemplo, Don Quijote de la Mancha, de 1605, y la segunda parte apareció en 1615. Bueno, ¿qué tenemos en el Quijote? Es un hidalgo venido a menos. Esto nos habla de ya la caducidad de este esquema de clase social que eran los hidalgos en el siglo de oro. Entonces esto ya queda atrás, pero estas personas se siguen aferrando a un orden económico y de clases sociales que ya no es vigente en la época, ¿no? Entonces, pues el Quijote es una sátira, ¿no? Entonces tenemos esta sátira que también la podemos ver en varios textos de la época, del siglo de oro, hacia el hidalgo venido a menos, ¿no? Y en este caso, pues un viejo, aunque tiene 50 años, pero ya para la época, pues era un anciano, ¿no? Que se sigue aferrando a ciertos esquemas que ya han caducado, ¿no? Es un anciano soñador que está aislado de la realidad por estar leyendo. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del adulto mayor como lector en el interior del texto literario, ¿no? Que de hecho, pues el Quijote es una novela muy
muy metaliteraria, ¿no? Donde el propio Cervantes genera un personaje para él, para el escritor, donde se juega mucho con estos asuntos de lo que está fuera y dentro de la literatura. De hecho, en la segunda parte, pues los mismos personajes hablan de cómo ha sido la recepción de sus aventuras, ¿no? De lo que se escribió en la primera parte, en la segunda parte ellos saben que ya fue leído, ¿no? Luego, pues la locura y la imaginación. Este asunto de la locura también es importante porque, como les digo, siempre es como el asunto de la discapacidad, la enfermedad o la locura. Son cosas que expulsan a la persona de, digamos, esta concepción lineal de lo que es la productividad social, ¿no? Y además regresan a la persona a un estado de infancia, ¿no? A través de la locura y de la imaginación, el Quijote se asemeja más a un niño que a un hombre, ¿no? Bueno, esto también, dato curioso, la sátira también hace referencia a un personaje de Tristán de Leonís, que es un caballero anciano, pero que pese a ser anciano, logra absolutamente todo lo que se propone, conquista a la chica, domina territorio, hace guerras y demás. Y es interesante que Cervantes retomara este ejemplo de las novelas de caballería para hacer justo una burla. Y aquí vemos que hay una noción muy concreta en Cervantes sobre la realidad innegable del estado físico, ¿no? Del cuerpo. Que un poco es como decir, ¿cómo es posible que lo que pasa en Tristán de Leonís, que este anciano siga haciendo todas estas cosas y teniendo estas aventuras si físicamente no podría, ¿no? Rompe con la verosimilitud. Como también podemos regresar al ejemplo de la Odisea, ¿no? Lo que pasa con Odiseo, justamente es este hombre que sigue siendo vigoroso y que tiene aventuras. En el Quijote, por el contrario, se habla de una concreción muy fuerte del cuerpo, ¿no? Y de la separación también entre cuerpo y espíritu. Entonces, por un lado, en esta sátira se maneja el contraste continuo entre el cuerpo y la voluntad, es decir, lo que el Quijote quiere hacer y lo que efectivamente puede hacer, entre cómo él cree que se está viendo y cómo en verdad se está viendo, que es patético, pero él cree que se está viendo épico. La diferencia entre sus palabras y sus acciones, ¿no? Hay un desfase en la autopercepción del Quijote. Entonces vemos también el asunto de la desproporción y del anacronismo, porque él se sigue aferrando a ciertas enseñanzas que ya no son vigentes, ¿no? Y pues Cervantes a través del Quijote hace una crítica de la idealización del pasado, ¿no? De hecho, en uno de los episodios que ocurren, pues el Quijote está con unos campesinos muy humildes y lo invitan a comer y pues obviamente están como de, ¿y este loco que trae? Y él les cuenta la historia de la época dorada, ¿no? Supuestamente. Un estado como inicial del hombre donde todo era maravilloso y había frutos y oro y todo muy idílico, ¿no? Y pues aquí, a través de su personaje, Cervantes está mostrando lo absurda que es como esta idealización del pasado. Es decir, es mejor arraigarse, o sea, como poner los pies en la tierra, y es curioso porque lo hace como en toda su novela, pero también dentro de su novela, dentro de su personaje, ¿no? Con las cosas que el personaje dice o hace. Entonces también, bueno, es importante notar la diferencia que tiene esto con el relato bíblico de Abraham y Sara, donde ahí los roles sí pueden seguirse cumpliendo a pesar del estado de vejez, y en cambio aquí pues el Quijote fracasa, ¿no? Sin embargo, las características que tiene este personaje hace que sus mismos defectos lo vuelvan apreciable y la misma gente que se burla de él termina pues queriéndolo, ¿no? Luego ya
Ya como más compacto todavía, quería hablarles de la literatura del siglo XIX, ya en, digamos, una sociedad que está en proceso de industrialización desde ya finales del siglo XVIII. Esto es muy importante, donde ya surge una diferencia muy marcada de clases entre la burguesía y el proletariado, donde desde 1789, la Revolución Francesa, digamos que ese es el año 1789 en el que empieza el siglo XIX. De hecho, eso es lo que define Eric Hobsbawm, el historiador. ¿Por qué? Porque a raíz de la Revolución Francesa surgen todos estos movimientos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después, poco a poco, se van peleando derechos laborales, recortar la jornada laboral, que los niños ya no estén trabajando tantas horas, o sea, prohibir que los niños trabajen tantas horas, todo este tipo de cosas que transforman completamente la estructura de la sociedad. Y ahí, digamos, podemos hablar de un comienzo del siglo XIX, no directamente en 1800, ¿no? Entonces, es muy importante este asunto de los derechos humanos, porque a través de este movimiento se expulsa a los niños de la cadena productiva. Se expulsa a los niños de la cadena productiva y pasan a formar parte de digamos, personas que son mantenidas por los adultos productivos, ¿no? Junto con los adultos mayores. De hecho, es en esta época que surge la jubilación, que también está asociada a estos derechos laborales, y entonces con la jubilación y la, digamos, creación de la infancia, surge también la idea que hasta la actualidad tenemos del abuelo, ¿no? Como tal, del abuelo amoroso y del abuelo que pasa a formar, que pasa a fungir como tutor del niño, ¿no? Y en este caso del nuevo niño, ¿no? Es como de, pues, ¿qué hacemos con esta gente que está así como fuera mientras los demás están trabajando? Entonces surge como esta idea. Es interesante del siglo XIX que hay una ambivalencia muy clara entre el miedo al envejecimiento y la idealización de la vejez. Por un lado, muchos autores románticos y demás tomaron como la vejez y el envejecimiento como cosas casi mágicas y muy funestas. Y por otro lado, autores como por ejemplo Víctor Hugo, sí hablaron de la vejez como una edad en la que uno se entrega a la paciencia, al estudio, a la exaltación espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, si tienes el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces está como esta ambivalencia. Y bueno, los románticos recuperaron un montón de valores medievales, por ejemplo, la preocupación por la magia, que aparece en muchos de los textos de la época. Se utiliza la noción del alma y ahora hay muchas presencias diabólicas en la literatura, ¿no? Tenemos los ejemplos del retrato de Dorian Gray o de Fausto, por ejemplo, ¿no? Que nos hablan de este miedo al envejecimiento y de estas cosas mágicas, vender tu alma, o sea, directamente, pues sí, la separación, ¿no? Aquí hay una separación entre cuerpo y alma. Entonces, vendes tu alma y preservas tu cuerpo. Y bueno, luego vienen como las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, también hay en Las Flores del Mal de Baudelaire, que fue escrito en 1857, hay una frase en donde le pide a Dios, le dice, dame la fuerza y la valentía de contemplar mi cuerpo y mi alma sin repugnancia, ¿no? Y esto habla también como de esta manera en que el autor asume el envejecimiento y que realmente no es muy optimista, ¿no? Justamente es algo que le genera repugnancia, o sea, que al final de la vida, digamos, se llega a un estado de descomposición y no de iluminación y no de sabiduría, ¿no? A diferencia, digamos, de la visión, por ejemplo, de Víctor Hugo. Aquí, pues, reitero, cambias de autor y pues cambias de perspectiva, ¿no? Ya
ya casi termino. Para la literatura de los siglos XX y XXI, que bueno, es la época que más nos concierne. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad actual? Existe una desvalorización de la experiencia y del conocimiento de los adultos mayores. Ya no se los ve como maestros, ya no se los ve como sabios, ya no se los ve como los que te van a predecir el futuro y que te van a dar como las enseñanzas importantes de las cosas. ¿Esto por qué ocurre? Porque en las sociedades postindustriales los cambios empezaron a darse con tal rapidez que ya el conocimiento, ni siquiera tan viejo, el conocimiento de hace unos años, es obsoleto. Entonces surge esta noción de obsolescencia, ¿no? Ya las cosas, aunque sean cercanas, ya fueron, y es como ir por lo nuevo, por lo nuevo, por lo nuevo. Ya no se le da tanto valor a lo ancestral, a lo anterior, por ejemplo, en este caso a lo rural, a las enseñanzas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, a la manera en que las cosas eran y cómo funcionaban, porque creemos que eso no es bueno. Al contrario, vemos todas estas ideas como cosas caducas, obsoletas y que nos quieren arrastrar hacia atrás, ¿no? Digamos como un retroceso ideológico, en vez de verlo como un contenedor de conocimientos importantes para nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, en la literatura más moderna de estos siglos hay una importante crítica a los estereotipos, mucha problematización de cosas que antes se daban por sentado en la literatura. Se profundizan las experiencias familiares e individuales. Ya, digamos, el concepto de familia cambia radicalmente, o sea, del siglo XIX a la fecha. Y bueno, vemos que en las sociedades actuales también el conocimiento a nivel individual ya no tiene tanto peso social. Sobre lo que les había comentado del surgimiento de la figura del abuelo, se potencia en estos siglos. Lo vemos, por ejemplo, en Un recuerdo navideño de Truman Capote, que cuenta la historia de una abuela y su nieto, bueno, digamos, una persona mayor y un niño, que son cómplices, ¿no? Y son como ellos contra el mundo. Ellos establecen un espacio seguro de complicidad, un hogar, y no se entienden con los adultos, no se entienden con el resto del entorno, nada más son como ellos dos. Y volvemos a esta noción también simbólica de la circularidad, ¿no? Los dos se encuentran en un umbral de la existencia, ¿no? Uno en el inicio y otro en el final. Y además, ya para esta época, ya las personas mayores empiezan a cubrir este rol de ser, pues, los abuelitos cariñosos que cuidan a los niños mientras la otra gente está trabajando, etcétera, etcétera. Un recuerdo navideño, pues, es de 1956, ¿no? La mera época en la que tanto las mujeres empezaban como a trabajar, los hombres trabajaban, la industrialización, todo esto, este boom, ¿no? de la posguerra. También vemos aquí en esta dinámica de abuelo y nieto que son dos seres que están fuera, por ejemplo, del sexo, ¿no? Dos seres asexuados. Entonces también esto los hermana simbólicamente. Luego puse otro ejemplo por ahí, La muerte de Carlos Gardel, de Antonio Lobo Antúnez. Esta novela fue publicada en 1994. Podemos ver desde el título, La muerte de Carlos Gardel. Carlos Gardel, pues el cantante de tangos de más o menos 1920-1930. Y la muerte de Carlos Gardel, ¿no? ¿Qué significa esto? O sea, esto que fue como un cachito histórico tan importante para personas que ya en el 94 pues ya eran muy grandes y cómo sucede como esta caída de los ídolos, ¿no? Ahí hay varios personajes ancianos y les recomiendo mucho la novela, es muy interesante. La vejez está narrada desde una perspectiva muy, muy sórdida, muy cruda,
se narran también como las relaciones intergeneracionales, o sea, los abuelos, los nietos, la generación de en medio, ¿no? O sea, digamos, abuelos, hijos, nietos, y cómo existen todos estos conflictos que al parecer no encuentran conciliación, ¿no? Entre las distintas generaciones, que es algo también muy propio de los siglos XX y XXI, ¿no? Donde ya todas las ideas son distintas, pues, o sea, no hay una manera de ponerse de acuerdo. También puse por ahí Las abuelas de Doris Lessing. Es interesante para analizar también el personaje femenino en la vejez. Y pues aquí son dos mujeres que van pasando su vida, las dos tienen respectivamente un hijo, entonces crían juntas a los dos niños, ¿no? Y aunque sí hay unos padres, las dos tienen a su marido, ellos no pintan nada en la historia, ¿no? Son completamente inconsecuentes. Entonces vemos, y después cuando están grandes, ellas empiezan a iniciar sexualmente, una de ellas empieza a salir con el hijo de la otra, y así. Entonces se cruzan hijos y tienen una iniciación sexual con las abuelas, ¿no? Entonces aquí vemos que las mujeres, digamos, simbólicamente, reinstituyen su deseabilidad, que es lo que la mujer pierde al envejecer, a través de una vinculación de la sexualidad con la maternidad, porque también ellas fungen como protectoras de estos niños, ¿no? A lo largo de toda la vida y hasta que ellos se convierten en adultos ya sexuados, ¿no? Entonces, al faltar la presencia real, digamos, de la figura materna, los jóvenes aprenden el rol del protegido, pero no desarrollan el rol del protector, al faltar el padre, perdón. No generan el rol del protector, el cual a la vez está estrechamente vinculado con el rol sexual estereotípicamente masculino, ¿no? Entonces también es un caso interesante de estudio. Este fue publicado en el 2003. Luego el último ejemplo que puse por ahí, Telón de Boca, de Juan Goytisolo. Él es un escritor muy prolífico y en esta novelita habla de su propia experiencia del envejecimiento y de la discapacidad siendo escritor, ¿no? Y de cómo esto se relaciona como con una castración, ¿no? Una castración del yo creador, digamos. Y él empieza a quedarse sordo y habla en esta novela sobre cómo esto lo empieza a aislar, ¿no? Y él sí ve este proceso de envejecimiento con bastante amargura, ¿no? Para terminar, quiero leerles y voy a leerlo haciendo algunos comentarios, este poema de Jorge Luis Borges, Elogio de la sombra, que es de 1969. La vejez, tal es el nombre que los otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. El animal ha muerto o casi ha muerto. Con esto pues podemos ver también cierta noción como muy corporal, ¿no? El animal, o sea, el ser humano a final de cuentas es un animal, pero es más que un animal, ¿no? Quedan el hombre y su alma. Cuando el cuerpo muere, quedan el hombre y su alma. Vivo entre formas luminosas y vagas que no son aún la tiniebla. Buenos Aires, que antes se desgarraba en arrabales hacia la llanura incesante, ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro, las borrosas calles del Once y las precarias casas viejas que aún llamamos el Sur. Es decir, él vuelve, ¿no? Como a estos paisajes anteriores de su juventud y de su infancia. Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas. Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar. El tiempo ha sido mi Demócrito. Si recuerdan, Jorge Luis Borges hacia el final de su vida se queda ciego. Entonces por eso dice, el tiempo ha sido mi Demócrito, ¿no? Le arrancó los ojos. Esta penumbra es lenta y no duele. Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros.
Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. De las generaciones de los textos que hay en la Tierra, solo habré leído unos pocos. Bueno, sabemos que Borges leyó casi todo lo del mundo, pero bueno. Los que sigo leyendo en la memoria, leyendo y transformando. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Entonces vemos como esta vuelta hacia uno mismo, ¿no? A través de la vejez y también de la discapacidad adquirida. Esos caminos fueron ecos y pasos, mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches, entre sueños y sueños, cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna del persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Vemos entonces que a través de este proceso de envejecimiento y de la discapacidad, el ser se va desprendiendo, ¿no? Se va desprendiendo del conocimiento, se va desprendiendo del mundo, del entorno, de las imágenes, y va yendo hacia sí mismo, ¿no? Y al final dice, pronto sabré quién soy, porque es en la muerte, ¿no? En la que, según este poema de Borges, pues se encuentra la identidad. Muchas gracias y perdón por tardarme tanto. Muchas gracias, Laura. A ti creo que fue una plática bastante interesante. Y bueno, pues en lo personal creo que me amplía un poco esta visión, ¿no? Del proceso de vejez en los diferentes momentos de las diferentes épocas, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. En el chat creo que solo hay un comentario de Claudia Blancarte, eh, referente a, dice que lindo tener un enfoque diferente al médico, que es igual de importante. Ana Elena Macías dice, es curioso la desapropiación entre lo épico y lo patético, es decir, al parecer, un valor que aún hoy puede parecernos admirable, pues cuando vemos a alguien quijotesco nos parece admirable. Siguen escribiendo. Dice Familia Hernández, dice, no sé quién sea quien escribe, dice, muy interesante la visión del adulto mayor en la literatura, poco explorado por muchos. Leticia Guadalupe Romero Lima dice, felicidades, excelente, la vejez vista desde la literatura. Citlali Domínguez, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, igual al parecer como no son muchos comentarios, si quisieran abrir su micrófono y hacerlo directamente, una o dos personas, creo que nos da el tiempo, no sé si alguien quisiera. Dice Luz, muy interesante. Muy bueno, pues si no hay comentarios, sí, digan. Bueno, ¿puedo? Sí, claro, adelante, Ana. Bueno, aparte de que me siento como mamá gallina porque Laura es hija nuestra, Laura también ya nos había dado una plática sobre el tema en el diplomado de gerontología y bueno, ahora tuvo un abordaje distinto, igual de interesante, pero a lo mejor reservamos luego también un poquito para el postre sobre la lectura de ciertos textos que a lo mejor ella luego nos puede dejar que hagamos, de cómo... A ver, ¿se sigue escuchando muy lejos? ¿Se oye mejor? Digo que a lo mejor luego nos puede recomendar ciertos textos. Y pues muchas gracias. Sí, el de Simone de Beauvoir, que aparte también ella conoce muy bien esa autora, pero tiene también algunos otros que nos recomendó para el diplomado y que a lo mejor luego en alguna otra ocasión, tal vez para el año que entra, podamos retomar.
Muchas gracias. Gracias. Sí, de hecho fue por cuestiones de tiempo, pues de por sí me pasé de los 40 minutos porque es un tema muy amplio. En la sesión que di para el diplomado, pues sí hicimos lectura, ¿no? Lectura en vivo de diferentes fragmentos y pues ya obviamente leyendo los textos, pues ya uno puede tener una visión mucho más rica del tema, ¿no? Bueno, les recomiendo, si les interesa este tema, obviamente, sí, La vejez de Simone de Beauvoir es como el ensayo paradigmático, ¿no? Del tema. También, bueno, Cicerón tiene su famoso ensayo también de la senectud. De hecho, bueno, si se fijan en esta presentación no incluí análisis de ensayo literario, porque bueno, eso ya es como otro tema muy interesante y que pienso que sí requiere acercarse directamente a los textos, ¿no? Más allá, porque no puedes como condensarlo tan fácil como pasa con los relatos, donde tienes como una anécdota, unos personajes, etcétera. Estos ensayos, pues ya son como un tema en sí mismo, ¿no? También, pues, en cuanto a ficción, literatura de ficción, pues les recomiendo mucho La muerte de Carlos Gardel, les recomiendo mucho... el que mencioné también, el de Un recuerdo navideño, ese lo pueden encontrar en internet y es súper breve, también les puede gustar. Es muy diferente que el de La muerte de Carlos Gardel. También por eso les digo, es muy delicado como de pronto intentar hacer lecturas generales cuando más bien hay que partir como de lecturas específicas, ¿no? También pues mencioné Telón de Boca de Juan Goytisolo, Jaime Gil de Viedma también tiene poemas sobre la vejez, Borges, bueno, la novela de Doris Lessing, la de las abuelas, hay también, por aquí tengo el nombre, bueno, Goethe también, Dickens, Montaigne tiene un ensayo que se llama De la Edad. También podemos analizar El Rey Lear de Shakespeare, que fue escrito en el mismo año que El Quijote, y también ocurre un asunto con la locura. Entonces también es muy interesante, por ejemplo, tomar el texto de Shakespeare y el texto de Cervantes y pensar en cómo se hermanan como en este tratamiento, ¿no? De la vejez y de la locura también. Sí, quiero pasarles más referencias, igual lo puedo hacer a través de Iraís o de Ana, y para que ya puedan meterse más al tema. Excelente. Si alguien quiere hacer ahí en el chat o enviar por correo si es más información. Dice Mavi, muy interesante, muchas gracias por las recomendaciones. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Creo que Lupita pedía a ver si le podían liberar el micrófono. No sé si se pueda, Ana. Dice Laura, mil gracias, interesante tu tema. Será interesante en un futuro con más temas. En lo personal me da un gran panorama. De Ramírez. Y no sé si alguien más. Y si no, pues muchísimas gracias, Laura. Un gusto haberte escuchado y como todos mencionamos, es un panorama nuevo y esperemos dar continuidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Con gusto. Excelente, que tengan bonita noche y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches a todos.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Ana. Con mucho gusto, Nos vemos. Iraís. Hasta Nos luego. vemos Bye, muy bye. pronto. Bye. Sí, gracias, gracias. Un gusto haber escuchado a Laura. Gracias por la propuesta. Al contrario, gracias. Te están hablando ahorita. Simón, está bien fácil. Yo lo voy a hacer.